Gracias. Gracias, David. Qué bendición más grande tenerte con nosotros. Y yo pensaba, quizás cuando entramos a la crisis, cuando entramos a la pandemia, yo estaba en Santo Domingo, estábamos con Gabriel haciendo unos estudios allá, sin saber que era el último vuelo que íbamos a tomar. Wow. Y que por 6 meses íbamos a estar aquí en la casa. No, jamás lo pensamos. Y yo pensaba, quizás este debió ser el primer programa que hicimos. Quizás esto le hubiera ahorrado mucho dolor de cabeza y mucha pérdida de tiempo a nuestra audiencia. Magistral lo que hiciste con ese pasaje de la Biblia, que es favorito de muchos de nosotros, y lo quiero resumir. Yo acostumbro a tomar notas de todo. Yo, no importa quién esté hablando, yo siempre tomo nota porque también yo necesito crecer y Dios puede tener una palabra para mí también, no solo para la audiencia. Tú dijiste que debemos ser agradecidos. Ser agradecido en el Nuevo Testamento es una ordenanza, es una orden de Dios, no es una sugerencia. Muchísimas veces en el Nuevo Testamento, y sobre todo Pablo, dice, sean agradecidos. Confesar los que somos en Cristo y no prestar atención a lo que sentimos. Aquí en mi casa, y mi esposa me conocen, que yo siempre hablo de las maripositas en el estómago, ¿no? Y la gente que depende tanto de esas maripositas, y nosotros somos pentecostales, ¿sabes? Nosotros venimos de una tradición que tiene que sentir cosas, los pelos se tienen que parar y tienen que, bueno, el cristiano que vive así es un cristiano derrotado, el cristiano que vive esperando sentir cosquillitas. Entonces aquí en mi casa siempre se ríen de mí porque yo le he dicho, no dependamos tanto de lo que sentimos, dependamos de lo que somos, de lo que Dios dice que yo soy. Magistrales. Y la que más me impactó, David, fue la número 3. Dejar de esperar de que algo glorioso, después tú dijiste fantástico o maravilloso ocurra, para entonces yo actuar, para yo controlar mi mente. Pienso que esa es la derrota número 1 del cristiano de hoy. Ahí estamos perdiendo energía, estamos perdiendo fuerza, estamos negando lo que la palabra dice de nosotros y de nuestra herencia. Hay algo que quiero compartir aquí, que es uno de mis pasajes favoritos en las narraciones que Jesús hizo del rico y Lázaro. Claro. Fíjate, el rico y Lázaro, el rico dice, mira, ya yo estoy aquí, yo estoy frito, me estoy quemando, pero yo tengo 5 hermanos. Yo no quiero que esos hermanos vengan aquí. Mándale a este muerto Lázaro para que ellos no vengan. Hay un diálogo ahí muy interesante, porque son los cristianos espectaculares, yo le llamo, y nosotros le debemos mucho a este movimiento neopentecostal y este desastre que hay en la iglesia de hoy, de estas cosas espectaculares que tienen que suceder para yo creer, claro, y para yo renovar mi mente. Entonces, en el relato que el Señor está haciendo, dice, el rico dice, es que no van a creer, porque el Señor le dice, no, tienen a los profetas y tienen a Moisés, o sea, tienen el Pentateuco, tienen el Antiguo Testamento. No, eso ellos no lo van a creer. Tienen que aparecérsele un muerto. Y el Señor le dice, no, nada de espectacular. Si no se salvan por ahí, no se van a salvar. Entonces, pienso que el pueblo de Dios necesita renovar su mente en este momento de crisis que estamos viviendo, pero no podemos estar esperando lo espectacular, no podemos estar esperando el ángel, no podemos estar esperando el milagro. No, tenemos que renovar la mente porque es una ordenanza neotestamentaria
porque también nos dice el Nuevo Testamento, mire, no solo eso, déjenme recordarle, ustedes tienen la mente de Cristo. Amén. Ustedes han sido recreados en Cristo. Así que te felicito, yo disfruté muchísimo, pienso que esta debió ser la primera, sé que mucha gente va a estar viendo esto. Y en tu práctico, me gustaría añadir, a la conversación, ¿no? De que lo que señalas, hermano reverendo Feliz, es muy cierto. El británico evangelista ya fallecido, John Stott, escribió un libro chiquitito que se llama Your Mind Matters, o Tu mente importa. Y en uno de los capítulos él señala que el cristianismo sufre mucho de personas que tienen mucho celo por la obra, pero tienen poco conocimiento. O sea, que lo que se traduce a un viento o una postura de anti-intelectualismo. ¿Okay? Miren, si Dios es tan grande, es el creador y el proveedor, y Él se acomodó, utilizó el lenguaje de bebé, uno de los reformadores habla de esta manera, en palabras. Nosotros tenemos que depender de la palabra y del verbo. Es bien importante. Bien importante reconocer también que si miramos la historia de la iglesia, estamos hablando de teólogos, estamos hablando de personas que han interpretado la palabra, estamos hablando de personas que han luchado con el texto y no necesariamente con sus sentimientos y sus emociones. Ciertamente no negamos sentimientos, no negamos emociones. Somos seres emocionales, somos seres de sentimiento. Y en muchas culturas son más pronunciados que otras. Ciertamente, somos seres pasionales. El hermano Félix y Vidal, entiendo, el reverendo Vidal, están de acuerdo. El pentecostalismo se nutre mucho de la pasión. Y eso, hermano, yo admiro, yo imito ciertamente, me encanta, me gusta. Pero en el momento en que pensamos en que estamos solos o en que estamos aislados, no podemos depender de nuestros sentimientos, porque si usted se estudia bien, escuche bien, haga una introspección. Si usted hace un examen hacia adentro, usted se va a dar cuenta que hay días que usted está feliz y hay días que está contento. Hay días que está feliz y días que está contento. Entonces, si los días que está triste va a bajar a Cristo de la cruz o va a negar la eficacia de la redención, y en los días que está contento la va a abrazar, hay que cuestionarse, ¿a qué yo le sirvo? ¿A mis sentimientos y emociones o a la palabra de Dios y lo que Él ha dicho? ¿Qué es lo que tiene más peso? Y me dirían, pero entonces, ¿cómo la palabra quiere más peso? Ah, la frase que dicen todos los pastores, cuando te metes con Dios. ¿Qué significa eso? Cuando abres la palabra, cuando lees la palabra, cuando escuchas coritos. Hay que alimentar la mente de estas cosas. Y créame, como el memorizar, que tan pronto usted empieza a alimentar, sooner or later, temprano o tarde, llega el momento en que las emociones se acomodan, no están ahí, no se apagan, siempre van a estar ahí, ¿verdad? Porque nos indica nuestra humanidad. Pero la palabra de Dios viene a reinar sobre nuestras vidas. Amén. Así que quiero simplemente... No, está muy bueno. Sinceramente lo disfruté. Fue maravilloso los puntos de Benjamín, de acuerdo con él. Yo tengo dos cosas que decir y algo y después vienen las preguntas. Tenemos preguntas del público, tenemos preguntas. Yo tengo una pregunta. David Bruno, el pastor de California, tiene preguntas. No sé todavía de Eduardo, así que ahora vienen las preguntas. Pero quiero decirte, claro, no podemos vivir de nuestras emociones. De hecho, se ha puesto de moda de que hay divorcios, existen divorcios porque ya yo dejé de amarlo, ya yo no siento amarlo, como que el matrimonio es un sentimiento. El matrimonio es un compromiso que se hace con el Altísimo, con el Creador de todas las cosas, no un sentimiento. Entonces, muchas veces vivimos de sentimientos y pasamos mucho por eso, la pasamos mal la vida, no la disfrutamos porque vivimos de acuerdo a cómo estamos el día de hoy. Pues no se puede vivir así. Ahí estoy de acuerdo que tenemos que vivir en victoria, aunque no lo parezca, porque Cristo ganó la batalla, ganó la guerra y no hay que vivir en derrota. Me llamó también la atención la confesión.
Los pentecostales, Benjamín hablamos de que los pentecostales vivimos de declaraciones. Los neopentecostales, nosotros no somos neopentecostales, somos clásicos. Nos confunden algunos de los hermanos reformados de que como que somos todo lo mismo. Todos los pentecostales no son lo mismo y yo no quiero que seamos lo mismo a propósito. Pero la confesión, mi pregunta es, y es para el público, ¿cuál es la diferencia entre la confesión y la famosa declaración? ¿Qué nos dice sobre eso? Si habías considerado esa diferencia. La pregunta es para mí o para el público. No, para ti. Okay, muy bien. Miren, la gran diferencia, hay que hacer una distinción. La diferencia es que cuando hablamos de confesar, nos referimos a lo que es los credos o nos referimos a lo que son las verdades, las convicciones, aquellas verdades que muestran la ortodoxia o el pensamiento correcto del cristianismo. Por ejemplo, si yo digo Jesús es Dios, esa es una confesión. Si yo digo Dios ten misericordia de mi pecador, es una confesión. La confesión, más allá de los credos, pero no los deja atrás, es que nos pone a nosotros en una posición debajo y sujeto a la providencia divina. Dios está aquí y nosotros estamos aquí. Bien importante, porque la confesión es como no solamente reconocer quién es Dios, pero reconocer nuestra condición débil, nuestra condición de pecado, de tentación, de debilidad, nuestra condición de guerra espiritual, nuestra condición de que no tenemos a dónde ir y por lo tanto confesamos, ¿verdad?, quién es Dios. Miren, no estamos hablando, escuche bien, porque tenemos que hablar sobre esto, no estamos hablando de un ritualismo. Usted sabe que hay muchas religiones y muchas líneas que hablan de ritualismo, ¿ok? Aunque, escuche bien, el ser humano es un ser humano de rutinas y rituales, ¿ok? Porque usted come a cierta hora, usted va a trabajar a cierta hora, usted 1 o 2 veces al año sale con su esposa a cierto lugar, usted hace ciertas cosas las que son ritos, pero la confesión más bien se trata sobre, la confesión lo que hace es que pone nuestra mirada en quién es Dios y en nuestra condición de ser débiles y de dependencia a Dios. Ahora, mire esto, la declaración, el problema de la declaración, escuche bien, recuerda que la confesión nos pone a nosotros en el asiento al lado del que está conduciendo o manejando. La declaración nos puede poner a nosotros en el manejar. Ahora, escuche bien, si usted declara la palabra, si usted declara lo que es Dios, ciertamente guiado por la Biblia, no hay problema con eso. El problema es cuando usted declara ciertas cosas como si cuando usted, como si automáticamente las palabras salen de mi boca, hay magia y se hace verdad. No es así. Porque eso es bien peligroso, ¿sabes? De hecho, eso sí, bueno, eso iba a decir, gracias, hermano. Eso básicamente, escuche bien, nos pone bien cerca de muchas religiones paganas que simplemente declaraban y al declararse hacía esa realidad de magia. No, hermano. Obviamente, si tú declaras que tú eres redimido por Dios, que Dios, no hay problema. Pero el problema con la declaración es que pone al self o a la persona en el centro en vez de Dios en el centro. Y ahí es que tenemos que tener mucho cuidado, porque mira lo que pasa. No solamente lo pone usted, si usted que es pastor o usted empieza a declarar y usar este término, la declaración no va a invitar a la congregación a leer la palabra. La declaración va a invitar a las personas a mirarse para adentro. Y escuche bien, si nosotros miramos hacia adentro, Dios mío, por eso es que tenemos que mirar hacia afuera. ¿Me entiendes? El cuadro no es bonito hacia adentro. No es muy bonito. Déjame. Hay muchas preguntas. Doctor, usted puede hablar. Benjamín, hay muchas preguntas.
Mira, me gustó que tú dijiste que la confesión debe ahogar los sentimientos. Y eso yo lo voy a guardar para siempre conmigo. Esa confesión bíblica, porque yo me veo debajo de mi Creador y Él es soberano y yo no. Yo voy de ahora en adelante a practicar esta nueva disciplina espiritual. Yo voy a ahogar todos los días mis sentimientos en esa confesión. Y nosotros normalmente hacemos lo contrario. Yo pienso que tú debes hacer ahora mismo la oración del pecador por la transformación que ha sucedido en este momento sobre tu vida. No, es cierto, es muy cierto. Y le voy a decir a los pastores, a los supervisores nacionales que nos están mirando, he visto a varios de ustedes ya, por favor, llame a su pastor y dígale que escuche este programa. Este programa está muy interesante y va a ser de bendición a mucha gente. Preguntas del público y después venimos con preguntas de los compañeros. Bendiciones. Tengo una pregunta que he visto mucho en la práctica. ¿Cómo podemos ayudar a sacar la mente de un pensamiento que ya entró en un círculo obsesivo? Es decir, que ya está enfocado en todo lo negativo. Eso es de Beatriz. Sí, hermana Beatriz. Interesante la pregunta. Esta pregunta, muchos líderes, incluyendo yo mismo, la hemos enfrentado. Miren, tenemos que, por un lado, hay dos cosas que hay que hacer. Lo voy a poner de esta manera. Hay que entrar en conversación con aquellas personas vivas y aquellas personas muertas. Vamos a ponerlo de esta manera. Aquellas personas vivas, busque una persona de confianza, una persona segura, una persona espiritualmente maduro o madura, que usted le pueda compartir y que pueda orar por usted. Esa es la persona viva. También están los vivos y los muertos. ¿Qué quiere decir con eso? Una de las maneras más impactantes de sacar la mente es el abrir un libro y leerlo. Porque tan pronto usted abre las páginas de un libro, la atención va a dirigirse a otro lugar. Y puede ser un libro de una persona que haya muerto, por eso dije muerto, ¿verdad? O una persona que esté vive. Es importante de que distraigamos la mente, ¿me entiende? Pero que recuerde Filipenses 4:8-9, que la distraigamos en aquello que es honesto y agradable, ¿ok? ¿Por qué la mente cae en este círculo? Bueno, por la manera o por la crianza o por cómo vive o cómo ha vivido, pero siempre hay esperanza. Lo importante es, escucha hermano, que tenemos que movernos a abrirnos, a invitar ya sea a una persona que podamos confiarle, seguramente espiritualmente, o ya sea abrir un texto, un libro, sea la Biblia o un libro que nos ayude con la Biblia, o un libro, escuche bien, que no tenga que ver necesariamente con la Biblia, pero es algo que es ricamente una literatura. Esa es la manera, una de las maneras, el escuchar música también. Escuche esto. Otra cosa, escuche bien, que uno puede hacer para salir de los pensamientos viciosos es hacer algo con las manos, hacer algo activo. ¿Por qué? Porque, mire, usted sabe, una de las cosas que a mí me ha sacado de pensamientos, me voy a correr. Cuando yo voy a running, cuando usted va a correr, porque cuando usted está corriendo, el cuerpo se está ejercitando. Y cuando usted llega, la atención está en el cuerpo, que usted dice, me siento tan cansado y el otro día me duele todo el cuerpo. Ve, cambió la mente. Ya usted está pensando entonces en el cuerpo, no en la mente tanto. Seguramente la iglesia, en cierta manera, ¿verdad? Estamos sentados al frente de un pastor, pero necesitamos también, recuerda una cosa, nuestra cultura occidental ha privilegiado el logo, la razón y la mente. Pero tenemos que buscar la manera de dar espacio a lo que es corporal, a lo que es el cuerpo, the body, el cuerpo, a lo que es físico, lo que podamos hacer movimiento. Mire, usted que está en su casa, abra el YouTube, busque una rutina de ejercicio, aunque sea moviendo los brazos, y usted se va a dar cuenta que si usted empieza a hacer ejercicios, aunque sea 10 minutos diarios, la mente se va a desviar. Se va a desviar un poco y va a abrirse seguramente el ejercicio, o mire, hacer manualidades o jugar un juego con alguien, un juego de mesa, algo en donde usted esté utilizando otra cosa que no sea la mente. Y créame que la atención se transfiere de tanto pensar y estar encerrado ¿verdad?
También la otra cosa es que usted puede hacer, voy y repito, es buscar un grupo de amistades en donde usted pueda compartir con ellos, ya sea un three-way calling o invitarlos a tal sitio, ¿verdad? Obviamente hay restricciones, pero cuando usted comparte con otras personas y está dispuesto a escuchar lo que las otras personas le está prestando atención y la mente se está desviando. ¿Okay? Es buscar, miren esto, es buscar ser más other-centered, centrado en otros o en otras cosas, en vez de estar so self-centered. ¿Okay? Uno mismo. Y el libro nos puede llevar a la actividad física, al ejercicio, el interactuar con otros, nos puede desviar la mente de estar centrados en eso. Muy bien. Una pregunta del público más, no iba a tomarla, pero es muy buena. Es de Alvin Carrasco, reverendo desde República Dominicana, uno de los líderes con los que trabaja Benjamín Félix y el obispo Flavio Rosario. Hoy hay muchos temas que afectan más la psicología y la presión de grupo. Por eso existen las declaraciones, el positivismo aristotélico, la guerra espiritual, los eventos místicos y mágicos dentro de las congregaciones, las posesiones materiales. ¿Cómo batallar con toda esta falsedad que cubre el cristianismo del siglo XXI? Especialmente, Alvin, el cristianismo pentecostal, estamos más afectados que los demás. Sí, me encanta la pregunta porque yo doy clases de teología y de historia y de educación y estas son las cosas que yo hago. Miren, lo primero que voy a decir para nuestros hermanos y para todos, el cristianismo no nació el sábado pasado, ¿sabes? El cristianismo tiene 2000 años. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que buscar la manera de descubrir o redescubrir y cultivar una memoria histórica. ¿Ok? El cristianismo, escuche bien, no empezó con el pentecostalismo, ¿verdad? Digo esto con mucho respeto y, ¿verdad? Y mucha admiración. El cristianismo tiene siglos, hermano. Y lamentablemente, aquellos que no conocen y no abrazan la fe histórica, la fe, la comunión de los santos, las personas que han ido anteriormente a nosotros, pues tienden a ser capturados o tienden a caer en estas trampas del siglo XX. ¿Se acuerda de Eclesiastés? No hay nada nuevo debajo del sol. Mira, hermano, estas ideas no son del siglo XX. Si usted mira los credos, si usted mira los 4 concilios, 7 concilios de la iglesia, va a ver que muchas de estas ideas ya son viejas, son recicladas. Por lo tanto, ¿cómo podemos? Cultivando una memoria histórica. ¿Qué significa eso? Conozca la fe en su dimensión histórica. ¿Qué la iglesia enseñó en el periodo patrístico, en el periodo del Nuevo Testamento patrístico, periodo medieval, reformado, post-reformado, en vez de ser capturados por simplemente vientos globales o vientos corrientes del siglo XXI? ¿Okay? Otra cosa importante, bien importante que entendamos, escuche bien, y esto siempre lo hago y muchos de los líderes conocerán lo que voy a hacer. Tenemos que entender la distinción de lo que es las verdades primarias y secundarias. Las verdades primarias del evangelio o del cristianismo es lo que se conocen como las dogmas. ¿Qué es una dogma? Por ejemplo, Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una dogma. Escuchen, que esta iglesia cree en hacer ciertas cosas, esas son verdades secundarias. Hay cosas que son primarias y hay cosas que son secundarias. Por ejemplo, un ejemplo, los pentecostales creen en las lenguas. Los bautistas del sur no creen en las lenguas. Eso es una verdad secundaria, pero ambos creen en la Trinidad. Ambos creen en la resurrección. Ambos creen en Cristo, hombre de hombre, Dios de Dios. Ambos creen en la perseverancia de los santos. Ambos creen en la tercera persona de la Trinidad. ¿Está viendo? Hay que distinguir porque lo que pasa es que muchas denominaciones y grupos dan énfasis a una cosa que la otra. Por último, escuche bien. A mí me dijo un pastor una vez y siempre me encanta esta idea. Al final de todo, cuando uno está en una congregación, uno tiene que hacerse la pregunta. ¿Se acuerda de las 3 virtudes teológicas de Pablo? ¿Esto que estoy aprendiendo me ayuda a amar más a mi prójimo? Amor. ¿Me ayuda a profundizar
mi creencia, fe, y me ayuda, ¿verdad?, a esperar o a tener más confianza. Fe, amor y esperanza. Si lo que usted está aprendiendo, escuche bien, le ayuda a profundizar en estas tres cosas o lo desvía, ahí que usted tiene que hacer, ¿verdad? Lamentablemente, hermano, y lo voy a decir, hay veces en donde usted tiene que abandonar una iglesia que no es cristocéntrica o bibliocéntrica, ¿ok? Y buscar una congregación o un sitio, un pastor que le pueda enseñar la palabra tal y como es, ¿ok? Es muy importante, ¿verdad?, que reconozcamos. Porque, ¿verdad?, el pastor en muchos lugares se ha vuelto hoy día un CEO o un terapista o un motivador. Sin embargo, lo que usted necesita, escuche bien, no es tanta motivación. Obviamente animamos al Señor, nos exhortamos el uno al otro, sino es que se predica la palabra. La pregunta es, en donde yo estoy asistiendo, se me está invitando, por ejemplo, a abrir la Biblia. Mira, hermano, si usted va a una iglesia en donde raramente ni la Biblia se abre, hermano, hay mensajes que son tan motivacionales que ni se abre la Biblia, la escritura ni se abre, ni se lleva. Entonces, puede ser peligroso, ¿me entiendes? Porque tenemos que buscar lugares que se nos invite a leer la palabra. Hágase un examen. ¿Usted está aprendiendo la palabra? Compárese 1 o 2 años atrás. ¿Está siendo llevado? ¿Está aprendiendo la palabra como es? ¿La iglesia le está enseñando la historia de la iglesia? ¿O la iglesia está siendo gobernada por ciertas modas o ciertos pensamientos? ¿Ok? ¿Verdad? Ese es mi consejo. Muy bien. Antes de entregar a David, solo quiero hacer un comentario. Marisol Peña dijo algo interesante. Yo no soy cristiana, pero desde que he estado escuchando este programa, me gusta escucharlos. Marisol, lo entendemos y esperamos que este programa pueda guiarte a conocer al Señor Jesucristo, porque esa es la razón por la que nosotros hacemos todo lo que nosotros hacemos. Cristo te ama y esto lo hacemos para ti. Que Dios te bendiga. Tenemos con nosotros a David Bruno, el pastor David Bruno desde Stanton, California. Una pregunta, David, adelante. ¿Qué tal, doctor Cobar? Dios lo bendiga y excelente su exposición. Tenía una pregunta respecto a lo que usted nos ha aconsejado y compartido. ¿Qué diferencia y qué distancia bíblica los creyentes tendríamos que hacer respecto a la teoría del pensamiento positivo del ya muy difundido Norman Vincent Peale, ¿verdad?, sobre esta situación? Porque aunque parece mentira, no solamente la confesión o la declaración, sino también el pensamiento positivo basado en la teoría del pensamiento positivo también está entre nosotros y a veces no lo sabemos distinguir. Me gustaría que nos ayude a marcar claramente la diferencia entre el pensamiento bíblico con esta teoría, ¿verdad? Sí, me parece una pregunta súper interesante porque no solamente Norman Vincent Peale, que es nuestro ministro, pero también muchos otros libros han salido con mucho pensamiento, ¿verdad?, positivo. Miren, por un lado tenemos que aceptar, escuche bien, por un lado tenemos que aceptar que ya sea por nuestra identidad o legado colonial, ¿verdad?, venimos de países que fueron colonizados o conquistados, o ya sea por experiencias previas o ya sea porque fuimos criados en un sistema, en un hogar en donde vimos mucha violencia. Hay personas que lamentablemente tienen muchos pensamientos negativos, ¿verdad? Lo ven todo. Recuerda que muchos de nosotros, pues, posiblemente, potencialmente padecemos de fatalismo. ¿Sabes lo que es fatalismo, verdad? Yo nací así y me crié así. Y por lo tanto, dada esa condición colonial, fatalismo, crianza, violencia, pobreza, por ejemplo, muchos recurren a lo que es el pensamiento positivo, ¿verdad? Y eso se tiene que entender y pues sí, es así. Ahora, ¿cómo entonces lo graduamos, ¿verdad? Y cómo lo restringimos y cómo lo filtramos? Bueno, recuerda una cosa bien importante, entender de que tenemos un enemigo que vino, la Biblia dice claramente, que vino a matar, destruir y robar. Aquí no hay
Los puritanos decían que tenemos 3 enemigos, no solamente los puritanos, la Biblia lo dice: el mundo, la carne y el diablo, los 3, ¿ok? Lo importante primero hay que entender que el pensamiento positivismo no me hace a mí necesariamente más santo. Perdón, no quita de mí el pecado o la tentación a pecar o a hacer transgresión, violar la ley de Dios. ¿Okay? ¿Verdad? Es importante. Es lo primero. Lo segundo, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad?, que ver en cuanto a este pensamiento positivismo es el tratar de meditar y tratar de identificar hasta qué punto estamos nosotros manejando el avión o el automóvil, o hasta qué punto está nuestra humanidad y nuestro pensamiento manejándola. ¿Ok? Porque el pensamiento positivismo, mira lo que pasa. El pensamiento positivismo anima tanto que muchas veces usted no escucha la palabra ni infierno, ni diablo, ni demonio, porque no conviene. O sea, no conviene. El decir diablo y demonio daña el pensamiento positivo. ¿Ok? Sin embargo, escuche bien, y aquí es que yo voy, mire esto. Si usted cree tanto en el pensamiento positivismo, bueno, pues yo le invito a que vaya a África o a lugares donde hay una pobreza super extrema y predique el pensamiento positivismo, a ver si funciona. A ver cómo te va. Porque lo que pasa es que ciertamente en América hay muchas clases de elitistas y gente rica que utilizan mucho esto. Fine, está bien. Pero ¿cómo las naciones mundiales? ¿Cómo usted le explica, ok? ¿Cómo usted le explica y ciertamente, escuche bien, es tentante el abrazarlo? Porque cuando usted es un inmigrante en el país aquí, ¿verdad?, y indocumentada o indocumentado, o viene simplemente sin nada, usted abraza ese pensamiento positivismo porque le promete una casa, un carro, le promete salud, le promete riqueza. Oye, cualquiera abraza eso, es tentante. Pero al mismo tiempo, ¿cómo tú utilizas el pensamiento positivismo para tú lidiar con ciertas situaciones o con ciertas condiciones? ¿Ok? Es bien importante reconocer, ¿verdad?, las limitaciones del positivismo. Así que, habiendo dicho eso, es una gran pregunta. ¿Cómo? Porque yo conozco misioneros que han estado en países que la condición no es tan buena como algunos lugares en Estados Unidos y no utilizan el pensamiento positivismo, no trabajan, ¿sabes? No, pero generalmente esta gente no van a esos lugares porque no hay ofrenda, no hay ofrendas. Oh, claro. Oye, David, mira, tú vas a tener que volver al programa. Amén. Vamos a tener que hacer otro programa contigo y yo creo que vamos a ponernos de acuerdo, Gabriel, para darle seguimiento. Al final yo voy a cerrar con una de mis citas favoritas de Justo González, que da al punto de lo que estamos hablando. Te quiero presentar al pastor Eduardo Cáceres, uno de tus alumnos, yo creo que estudió contigo. Ciertamente. Y él te tiene un saludo y una pregunta. Adelante, Eduardo. Un gusto, doctor. ¿Cómo está? Dime. De los alumnos que estaba de la mitad para abajo. Pero bueno, no, es un gusto, una conferencia muy hermosa en un tema tan importante como en los tiempos de hoy, todos los temas que ha estado tocando, incluso las preguntas confrontando el espiritualismo que existe muchas veces en la iglesia cristiana, que no permite el desarrollo del conocimiento o de la transformación o de la vida experiencial para poder salir del círculo. Todo el tiempo los pastores estamos trabajando con consejería y hay veces que muchas personas ustedes le dice, bueno, esto está pasando por esto, por lo otro, le da la palabra y todo lo demás, pero al final se da cuenta que la persona no quiere salir de su círculo, porque todo lo quiere vivir, como decía el obispo Benjamín, todo lo quiere vivir por el tema del sentimiento, sentir algo.
Y eso es uno de los grandes conflictos que podemos ver hoy en día. Podemos hablar de que uno de los enemigos más grandes que tiene la transformación de la mente es el espiritualismo que existe en nuestras vidas. Sí, ciertamente, lo que pasa, voy a ponerlo de esta manera, ciertamente lo que pasa con muchas culturas, pero con el latino, ¿verdad? Con el hispano, como nosotros. Nosotros, por lo general, somos seres muy pasionales. Nosotros, por lo general, venimos, recuerde que a nuestras orillas, a nuestras playas, a nuestros países llegó, ¿verdad? España, y nosotros pues venimos, ¿verdad? De nuestros antepasados, practicaban ciertos ritos, y por lo tanto, algunas veces estas costumbres todavía nos persiguen y están con nosotros. Por ejemplo, lo doy un ejemplo. Como otras culturas, pero estamos hablando simplemente del latino, ¿verdad? Nosotros utilizamos mucho las supersticiones, ¿verdad? Si esto pasa, si esto aquello, si X pasa, Y pasa. Y ciertamente el espiritualismo se combina con lo que es la emoción, con lo que es el sentimentalismo o el romanticismo, ¿verdad? La idea de que todo es bien utopia o que podemos crear el cielo aquí en la tierra. Es bien importante, pero ciertamente si el problema es, escucha hermano, el problema es que por un lado algunas iglesias son súper intelectuales, muy rígidas y muy frías y pues tienden a no dar espacio a las emociones. Pero por otro lado, aquí vamos, muchas iglesias, ¿verdad? Pentecostales y otras carismáticas tienden a dar mucho espacio a la música, al sentir, a la emoción y a una espiritualidad que no está centrada en Cristo, sino más bien en cómo yo me siento. Ok, miren, una de las cosas que da este espiritualismo, hermano Cáceres, el reverendo Cáceres, es el hecho, ¿verdad?, de que lo voy a decir de esta manera, el cristianismo en los Estados Unidos navega un mar de individualismo. Me está siguiendo aquí. Y el problema con esto es que fíjense que Dios nos crea, Cristo nos redime, ¿verdad? Creación, Dios, Cristo nos redime para vivir en comunidad. Sin embargo, nosotros estamos en los Estados Unidos en donde hay tanto individualismo. O sea, muchas veces hay comunidades de creyentes o líderes que no hablan unos con otros. ¿Verdad? Exacto, no hablan unos con otros. Y eso presenta la oportunidad de que este sentimentalismo y este espiritualismo nos arrope. Recuerda una cosa, las supersticiones, el hecho de que no vivimos en comunidad. ¿Qué significa comunidad? Que yo tengo que exponerme a otros. La palabra en inglés sería accountable. Que otros deben de cuestionarme. Que yo debo de ser enseñado. Que yo debo de ser disciplinado. Que tengo que buscar la manera de que otros me critiquen o me llamen a capítulo, por decirlo de esa manera. ¿Okay? Pero entonces, ¿qué pasa? Que eso, cuando no ocurre y cuando creemos que estamos simplemente nosotros remando en alta mar solo, pues nos lleva a alimentar una espiritualidad que es más bien egocéntrica, mística, y claro, hay misticismo en el cristianismo, pero no permite la entrada de otros. Por eso es importante uno tener 2 o 3 personas que sea de accountability, que rinda cuentas, es importante. Pero también es importante que uno busque el consejo, la palabra de alguien que sea maduramente, espiritualmente maduro, intelectualmente adepto, maduro, capaz, que te pueda guiar
en cuanto a qué prácticas. Porque miren, muchos de nosotros, como venimos de religiones o de líneas en donde la superstición abunda, en donde los pensamientos de idealistas o romanticismo abundan, estamos en el cristianismo, todavía seguimos con esas ideas. ¿Me entiende? Y hay que buscar la manera de romperla. ¿Y cómo las podemos romper? Tenemos que exponernos a otros. O tenemos que buscar la manera de estudiar la palabra profundamente. ¿Ok? Y como yo les dije, mire, el cristianismo no nació el sábado pasado, mi gente. El cristianismo tiene siglos de historia. Y usted no es el único. Nosotros somos los únicos que padecemos de estos males, de estos ismos, individualismo, ¿verdad? Hay muchas otras personas que también han pasado por ahí. Así que, ¿verdad? Yo espero haber por lo menos abundado en cierta manera. Pero es algo bien difícil de salir, ¿sabes? Porque todo es bien individualista. No, gracias. So anyway. Muy bien.